Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de esta asignatura de integración de TIC en las organizaciones. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los estará acompañando, que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta aula. Recordemos que tal cual como lo teníamos presupuestado, en nuestro plan de formación, el día de hoy estaríamos desarrollando esta sesión sincrónica correspondiente al módulo 1, el cual denominamos planeación estratégica. La agenda para el desarrollo de este encuentro sincrónico, en primer lugar, será realizar una breve presentación de este módulo inicial, módulo que ustedes pues ya han venido desarrollando realmente. Ya hubo vencimiento de la primera actividad evaluable, ya estamos cerca del vencimiento de la segunda actividad y pues de cierta manera podemos decir que ya vamos en un 25% del desarrollo del curso y del módulo ya vamos en un 50% de su desarrollo. Eh, Posteriormente vamos a hablar de los conceptos de planeación estratégica, dentro de lo cual está el concepto de planeación y los principios de la planeación, y luego vamos a hablar del concepto de estrategia que sumados o de manera conjunta han venido estructurando lo que por allí dentro de la evolución de lo que ha sido las diferentes teorías de la administración de empresas han permitido que se estructure ese concepto de planeación estratégica. Luego vamos a hablar de los diferentes pasos para la planeación estratégica. Eh, Y por último realizaremos una mención sobre cómo se realiza el análisis estratégico teniendo en cuenta los factores externos de las empresas y también los factores internos que determinan el diagnóstico actual en el momento en que se desarrolle precisamente ese ejercicio de análisis estratégico. Bien, bueno, en primer lugar entonces vamos a realizar una muy breve presentación del módulo número 1. Este módulo se denomina, como lo dije hace algún momento, planeación estratégica y busca que ustedes puedan identificar los elementos de un plan estratégico y comprender su importancia para establecer una hoja de ruta que permita realizar un análisis situacional de cada organización. Ahora bien, para el desarrollo de este primer módulo tenemos planeado dos actividades. La primera de esas actividades se denomina planeación y definición del objeto de medición. Esa actividad tuvo cierre el lunes anterior, el 12 de abril a las 8 de la mañana. A partir de ese momento se habilitó la segunda actividad, la evaluación de elementos principales de la planeación estratégica. Yo les pido por allí disculpa, una excusa por el tiempo de retroalimentación en la actividad número 1. Yo esa actividad la evalué recientemente hasta hoy a las muy temprano en la mañana realicé la calificación y la evaluación de esa entrega. Ya ustedes en este momento pueden conocer en detalle la retroalimentación de esa actividad y la nota que alcanzaron en cada una de sus entregas o en esa primera entrega. Realmente, pues en este momento tengo varias asignaturas que estoy impartiendo al mismo tiempo en este momento. Son 25 asignaturas las que en este momento tengo habilitadas, lo que me lleva a que yo diariamente mínimo tenga que desarrollar 5 clases y adicional a eso pues realizar una calificación y evaluación de las entregas que ustedes realicen. Son más o menos unos 400 estudiantes los que en este momento tengo a cargo, que no en todas las asignaturas, pues obviamente no todos los cursos y no todos los estudiantes están constantemente enviando solicitudes, preguntas, pidiendo asesorías, pero sí es algo que se solicita y eso me llevó a que pues la semana anterior, que como les dije me cerraron en todas las actividades alguna actividad, pues eso produjo que yo la semana anterior tuviese que desarrollar más o menos unas 400 evaluaciones de actividades y a eso sumarle el desarrollo de más o menos unas 15 clases en la semana, pues digamos que me quitó mucho tiempo para poder desarrollar ese ejercicio de calificación. Por eso hasta el día de hoy yo pude realizar la evaluación
de muchas entregas, particularmente de este curso. Digamos que en esa dinámica de calificación que yo realicé, solamente hasta el día de hoy pude evaluar la entrega que ustedes hicieron en esa actividad número uno, que realmente fue la última actividad que evalué. De ese total de 25 asignaturas, la última asignatura fue esta, no por alguna particularidad, sino pues simplemente por el orden en que las escogí, que fui evaluando, pues produjo que esta fuera la última, pero no tiene ningún criterio de selección, simplemente pues por defecto fue la última. Pero espero que de aquí en adelante, en las siguientes actividades, pues no exista ese mismo inconveniente, ya habrá de cierta manera una disminución en esa cantidad de actividades a evaluar, porque en muchas asignaturas pues no hay una actividad evaluable, sino que se tratará de una evaluación automática, como pasa en este caso, de que apenas ustedes realicen la presentación de esa actividad, inmediatamente van a poder conocer el resultado, van a poder conocer su calificación y no habrá nada pendiente por evaluar. Pero espero y creo que puedo asegurarles que en las siguientes entregas no se va a presentar esa demora en la presentación, en la calificación de sus entregas, porque ya habrá una menor cantidad de actividades por evaluar. Bueno, puede que ya el 26 de abril no sean 400 actividades por evaluar, sino que sean por allí posiblemente unas 250, por ahí asumo yo que podría llegar a ser el número. Entonces eso pues me va a permitir a mí que en el transcurso de la semana tenga yo el espacio para poder realizar precisamente esa evaluación. Bien, entonces esa actividad número 2 tendrá vencimiento precisamente de hoy en 8 días, el 26 de abril, y a partir de las 8 de la mañana del 26 de abril se empezará a desarrollar el módulo número 2, planes estratégicos de integración de TIC, en el cual tenemos también planeado dos actividades, también cada una de ellas con un 25% de peso sobre la nota final del curso, y con el desarrollo de esas entregas, con el desarrollo de esas últimas dos actividades, estaremos dando cierre a lo que es el desarrollo total de este curso de integración de TIC dentro de las organizaciones. Bien. Bueno, inicialmente entonces debemos tratar el día de hoy sobre los conceptos asociados a la planeación estratégica. Y el primero de ellos que surge es el concepto de planeación, porque la planeación estratégica como concepto en el entorno organizacional surgió a partir de la evolución que han tenido diferentes teorías administrativas que, como ha sido costumbre, han permitido dar origen a diferentes modas administrativas o a diferentes metodologías que nos han permitido hasta el día de hoy administrar y gestionar a los diferentes recursos que se manejan dentro de las organizaciones. La planeación puede definirse como la etapa que forma parte del proceso administrativo mediante el cual se busca establecer los diferentes directrices en las que se orientará la organización. Además, se busca definir las estrategias que debe implementar la organización a futuro y seleccionar alternativas y acciones correctivas en caso tal que no se presenten resultados esperados en el ejercicio. Entonces, la planeación, que es el primer elemento que nosotros vamos a tratar en nuestra asignatura, lo definimos como un proceso administrativo, es decir, es un conjunto de actividades que se desarrollan con el objetivo de definir el manejo de los recursos, la administración o el correcto uso de los recursos organizacionales para conseguir unos resultados finales que busca la empresa a partir del desarrollo de unos procedimientos. Esta planeación estratégica busca establecer las directrices por medio de las cuales la organización se va a orientar. Es decir, vamos a poder definir unos lineamientos, unas acciones, unas actividades que se van a implementar de acuerdo al entorno que se presente para la organización. Una actividad de planeación busca sencillamente identificar los elementos que están asociados a ese entorno, a esa situación puntual de la organización, y a partir de identificar ese entorno de la organización planear cómo se va a desarrollar en las actividades para poder conseguir esos resultados que yo espero. Y esta planeación nosotros podemos
asociarla a cualquier tipo de actividad que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Y es que si yo tengo planeado, por ejemplo, que para final de año quiero comprarme un vehículo, pues yo empiezo a trazar un conjunto de actividades, un conjunto de acciones, un conjunto de propuestas que me permitan a mí a finalizar el año poder adquirir ese vehículo que quiero comprar. Entonces requiere obviamente de un conjunto de tareas puntuales. Tal vez tener un conocimiento sobre el valor de ese vehículo, realizar previamente o en ese plazo de tiempo que tengo yo para conseguir ese resultado final, pues empezar a hacer un conjunto de actividades que me permitan a mí cotizar en diferentes lados, en diferentes lugares, cuánto cuesta ese vehículo. A partir de diagnosticar un presupuesto, pues establecer la hoja de ruta, el paso a paso que me va a permitir a mí en determinado momento contar por lo menos con un monto mínimo que me permita a mí o comprar el vehículo o acceder a un medio de financiamiento para poder adquirirlo. Y junto con esa estrategia o bueno, ese ítem que he mencionado allí, pues también previamente yo debería realizar una investigación en diferentes entidades para validar cuáles son los requisitos en cada una de ellas para poder acceder precisamente a un financiamiento. Entonces, dense cuenta que estamos en esta planificación identificando un conjunto de actividades que debo desarrollar para poder conseguir ese resultado final. De eso se trata la planificación, de identificar el objetivo final que yo quiero llegar a alcanzar y a partir de identificar claramente cuál es ese objetivo final, empezar a construir la hoja de ruta. Esas diferentes actividades, esas diferentes acciones que yo debo realizar para poder conseguir ese resultado esperado. De eso se trata precisamente o puntualmente la planificación. Ahora bien, la planificación está orientada a estructurar los esfuerzos de la organización para cumplir los objetivos y metas generales económicos, sociales y políticos. Esta orientación de la empresa se da teniendo en cuenta los recursos reales con los que cuenta la organización y los potenciales recursos que podría tener. Este es un elemento muy importante. Comúnmente nosotros cuando realizamos una planeación tenemos en cuenta los recursos actuales con los que contamos en ese momento. Para el ejemplo anterior sirve perfectamente. Tened en cuenta que yo en un inicio traté de realizar toda la planificación teniendo en cuenta los recursos que en ese momento yo contaba. Y solamente hasta el finalizar fue que me di cuenta de que, bien, yo no solamente puedo adquirir el vehículo comprándolo totalmente, sino que puedo también acceder a él financiándolo. Entonces, al momento de realizar la planificación del ejercicio organizacional, no solamente yo debo tener en cuenta los recursos actuales con los que cuenta la organización, sino que podría también validar la posibilidad de encontrar unos recursos potenciales a partir de la financiación de la empresa. Importante que yo en ese ejercicio de planificación proyectada, y este ejercicio proyectado hablo de precisamente de presupuestar un posible financiamiento de la organización, yo planifique también cómo se va a realizar ese ejercicio de identificar la entidad que posiblemente va a financiar mi empresa y también de validar, proyectar y planificar cómo se va a realizar el ejercicio de pago de esa financiación que busca llegar a obtener mi empresa. Entonces serán de cierta manera o pueden llegar a trazarse dos planificaciones totalmente distintas. Uno, con los recursos actuales y reales con los que cuenta la organización y si se desarrolla de manera adecuada este conjunto de actividades que he dicho anteriormente, pues podrá realizarse una planificación de las actividades o de la empresa de acuerdo a esos potenciales recursos a los cuales la organización pueda llegar a acceder. Estos recursos permitirán establecer un marco de referencia necesario para crear programas y acciones específicas, logrando una predicción lo más probable de las diferentes mutaciones del entorno interno y externo a futuro, para generar planes necesarios que permitan mitigar las amenazas y aprovechar oportunidades que garanticen el éxito de la organización. Bien. Bueno, acá ya nos adentramos en un ejercicio mucho más profundo que tiene mucha relación con el ejercicio de planeación estratégica. Y es que dentro de la planeación
como muy bien acá se menciona, nosotros realizamos una evaluación de diferentes factores. Evaluamos factores internos, es decir, tratamos de realizar un diagnóstico de nuestra empresa internamente para validar en qué somos buenos, para validar qué cosas hacemos bien, en qué nos destacamos, en qué nos diferenciamos de nuestros competidores, es decir, qué elemento diferenciador nos coloca a nosotros por encima de los demás, en qué somos buenos. Pero también ese diagnóstico interno nos permite identificar, pues, en qué aspecto nosotros no nos diferenciamos, en qué nosotros posiblemente deberíamos corregir, en qué deberíamos esforzarnos de pronto un poquito más, porque estamos cometiendo errores, porque sencillamente no estamos llegando al resultado que esperábamos, porque posiblemente no estamos logrando alcanzar las metas que nos habíamos establecido. De cierta manera estamos cometiendo fallas en esos apartados. Comúnmente nosotros logramos o llevamos a identificar estos dos apartados como la identificación de las fortalezas y las debilidades con las cuales cuenta nuestra empresa. Precisamente de eso se trata este ejercicio, de realizar un diagnóstico interno de la organización e identificar estos dos tipos de actividades puntuales o estos dos tipos de elementos puntuales de mi accionar. Pero ahora bien, también vamos a tratar de identificar los elementos externos a la organización. ¿Qué aspectos asociados al entorno de la empresa se están presentando en ese momento de realización del diagnóstico? Y es que las organizaciones son un sistema que funciona compartiendo e interactuando con un macrosistema que es el mercado en el cual desarrolla sus actividades. Partiendo de eso, es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay elementos de tipo político, económico, social y muchos más que mutan, que cambian constantemente y que determinan de esa forma el continuo accionar, el continuo desarrollo de actividades de la organización. Por lo tanto, es sumamente importante que se desarrollen esas actividades diagnósticas para validar en qué momento se está desarrollando el ejercicio de planeación de la empresa teniendo en cuenta este contexto. Pero acá hay algo muy importante que se menciona en esta definición de Rojas, y es que se menciona que se trata de realizar una predicción lo más probable de las diferentes mutaciones del entorno interno y externo. No solamente nosotros vamos a realizar una planificación actual de la organización, porque de cierta manera o en cierto sentido, esa planificación solamente nos serviría para nosotros desarrollar acciones, desarrollar actividades en ese momento de la empresa. No me servirían a mí desarrollar acciones o desarrollar actividades para un futuro de la organización. Yo debo tratar de prever cambios, yo debo tratar de prever mutaciones que se llegan a presentar o que puedan llegar a presentarse a You are futuro, currently the only person in this porque conference. lo que yo planeé para el día de hoy en mi organización será muy distinto al escenario que se presente en la organización el día de mañana. Por eso las organizaciones deben tratar de prevenir cuáles podrían llegar a ser los cambios que se presenten a futuro, diseñar un gran número de estrategias para que en dado caso que se presente alguno de esos futuros posibles, tener los mecanismos, tener las herramientas, tener las acciones precisamente que permitan dar respuesta cuando en un futuro se presente ese tipo de inconvenientes. Por ejemplo, en ninguna planeación estratégica, creo yo, de ninguna organización, por lo menos en Colombia, existía la posibilidad de que presentase una pandemia que llevara a mutar completamente el entorno organizacional de las empresas. Fue un ejercicio que llegó a presentarse, en dado caso que sí, posiblemente algunas de esas organizaciones que se anticiparon a esa característica muy seguramente lograron diseñar acciones y estrategias que les permitieron responder oportunamente a esos cambios que se desarrollaron en la industria. Bien. Bueno, hay unos principios importantes de la planeación, vamos a mencionarlos rápidamente para adentrarnos en lo que es el concepto de estrategia y poder aterrizar ahora sí lo que es la planeación estratégica. Principios de la planeación, la factibilidad.
busca que lo que se planee sea realizable, es decir, realmente que lo que nosotros estamos diseñando, que lo que nosotros estamos planeando, pues pueda alcanzarse. Porque sencillamente si yo planeo o estructuro metas inalcanzables, pues desde el primer momento, inclusive la organización puede identificar o los trabajadores de la organización puede llegar a identificar que eso realmente no se va a alcanzar y de cierta manera no se van a extra limitar en el desarrollo de sus actividades por algo que han tenido claro que no se va a lograr. Objetividad y cuantificación busca que cuando se realice el ejercicio de planificación, el mismo se basa en datos reales resultantes de los procesos de la organización, en racionamientos precisos y exactos. Y esto es un elemento sumamente significativo. Es normal, común en las organizaciones colombianas este ejercicio de planificación sea un ejercicio que se desarrolla en un condominio, en Girardot, en Melgar, Cartagena, Santa Marta, donde se retiran un conjunto de líderes de proceso, coordinadores, jefes, gerentes, y se reúnen allá planeando el futuro de la organización, sin ningún otro tipo de dato, sin ningún elemento, sin información, sino simplemente pues tratan de hacer un globo sobre lo que les gustaría a futuro que desarrollase la empresa y tratan de hacerse un globo de cómo la empresa va a lograr ese objetivo a futuro. Pero realmente este tipo de ejercicios requiere de información exacta, veraz, continua, que permita precisamente tomar y diseñar todas esas acciones, diseñar todas esas actividades de acuerdo a la realidad de la organización. Y es que recordemos que esto nosotros vamos a estarlo basando en un diagnóstico. Y precisamente ese diagnóstico va a mostrar la realidad de la empresa. Para poder nosotros diseñar acciones que sean a la medida de la organización, necesitamos contar con datos verídicos de la organización, continuos, que me permitan precisamente diseñar adecuadamente esas decisiones. En tercer lugar, flexibilidad. Este principio busca que la elaboración del plan se realice estableciendo márgenes de holgura. ¿Esto qué va a permitir? Que obviamente, de cierta manera, si en dado caso se me llega a presentar a mí algún inconveniente en el plan que estoy diseñando, pues no se traduzca que ante el primer inconveniente o la primera pequeña desviación ya el, el, el proyecto no se pueda desarrollar, o el objetivo final yo no lo pueda llegar a alcanzar. Por ejemplo, yo tengo un plan para que a final de año me compre un vehículo, entonces sé que mensualmente voy a tener que ahorrar 2 millones de pesos. Bueno, los voy ahorrando y resulta que por allí en el mes 7 yo no alcancé a ahorrar los 2 millones de pesos, sino que solamente pude ahorrar ese mes 1.500.000. Entonces ya ante esa pequeña desviación ya pareciese que no es posible comprar el vehículo porque no voy a llegar a final de año con exactamente el valor que yo había presupuestado. No debo establecer una holgura, debo establecer tal vez un ahorro que me permita a nosotros o a la organización un espacio de que si en algún inconveniente, en algún periodo se llega a presentar algún inconveniente, yo voy a poder continuar tratando de dar alcance a esa planeación, precisamente dependiendo de ese margen que yo previamente había establecido. En cuarto lugar, unidad. Este principio busca que todos los planes específicos de las diferentes áreas de la empresa se integren con el general. Y cuando yo realicé la presentación de mía como docente de esta asignatura, les hablé que yo hice un aporte significativo al ejercicio de construcción de planes operativos cuando se realizaba la construcción de planes estratégicos. Y esto porque es realmente significativo que eso aporte a la empresa. Porque es común que también muchas empresas desarrollen la elaboración de planes estratégicos y les pida a cada área de trabajo que por su parte también desarrolle cada uno una planeación estratégica a futuro. Cada uno apuntándole a un lado distinto, cada uno quiere trabajar en un criterio particular, cada uno quiere trabajar en unas actividades totalmente distintas. Cuando en realidad, para que realmente los resultados se consigan, para que en realidad todos esos planes se cumplan, pues cada aporte, cada foco de cada área de trabajo debe estar enfocado
en ese objetivo central o en ese objetivo particular que ha definido la organización. Y el quinto de los principios es del cambio de estrategias. Este principio busca que cuando un plan se extiende en el periodo de tiempo, existe la posibilidad de modificar las estrategias o se puedan realizar ajustes a las estrategias. Y es similar al principio número 3. De cierta manera lo que se busca es que pues, si en determinadas circunstancias se llegan a presentar cambios o modificaciones tan significativas dentro del entorno organizacional, pues yo pueda replantear esta planeación para que pueda cambiar tiempo, pueda cambiar presupuesto y de igual manera funcione para dar alcance al objetivo que busca o que tiene la empresa. Digamos que de cierta manera este es el principio que más se ha aplicado últimamente en las organizaciones. Y es que nosotros anteriormente estábamos acostumbrados a ver planeaciones estratégicas con una visión claramente definida. Para dentro de 5 años queremos ser una empresa con X y X características. Luego pasamos a un periodo de 3 años. Para dentro de 3 años queremos ser una organización con X y X característica. Pero ya actualmente nosotros vemos mucho más incidencia a este principio. Porque es que en la visión ya no vemos ese tipo de información. Dice generalmente la visión estratégica de las empresas, queremos ser una organización con este características en constante cambio y en constante crecimiento. Esto precisamente debido a que lo más recomendable y debido a la dinámica de los mercados, pues no es oportuno que nosotros estemos reuniéndonos cada 3 años a darnos cuenta que no logramos lo que habíamos planificado en nuestro plan estratégico, a reunirnos por allí cada año, año y medio, a darnos cuenta que no estamos cumpliendo, sino que lo más oportuno es definir una planeación estratégica general para la empresa y periódicamente estar evaluando cuáles han sido los cambios, las mutaciones y volver a replantear, ¿no? Utilizar ese principio de los cambios dependiendo del entorno y reformular sin llegar a cambiar totalmente eh, esa planeación que habíamos definido, pero sí realizar algunos ajustes que me permitan a mí continuar por el camino que quería desarrollar el desarrollo de funciones de mi empresa. Bien. Ahora sí, vamos a hablar de estrategia y debemos abordarlo creo que un poco más rápido porque ya vamos por media hora en esta sesión sincrónica y apenas vamos por el segundo ítem. La estrategia. La palabra estrategia se ha usado de diferentes maneras a lo largo de la historia y también dependiendo del contexto en el cual se maneje. Tradicionalmente se utilizó en el terreno de las operaciones guerreras, ya que estuvo presente en las tácticas militares desde el planteamiento de Sun Tzu en su obra El arte de la guerra. Quienes no han leído esta obra, yo les recomiendo que la lean. El arte de la guerra es uno de los documentos usados en la táctica militar como en la empresarial desde hace muchísimos años. Por allí se plantean una serie de premisas por parte de Sun Tzu sobre cómo eh, construir una estrategia para enfrentar un entorno competitivo. Si bien algunos, bueno, sí, si bien realmente este documento se planteó en el ámbito militar, en el ámbito de guerra, pues ha sido un documento que se ha trasladado a la competitividad organizacional y se ha identificado que aplican totalmente estos principios para definir cómo deben abordarse los enfrentamientos, podemos denominarlo de esa manera, que incurren las organizaciones al entrar en un entorno o en un mercado competitivo. Bien. Bueno, la estrategia dentro del ámbito empresarial es vista como una herramienta orientada a la búsqueda de la ventaja competitiva, precisamente lo que les he tratado de mencionar hace un momento. Cuando una organización entra dentro de un mercado, lo más común es que ese mercado sea un mercado con un índice de competitividad particular. Y esto porque pues hay mercados que tienen unos niveles de competitividad mucho más altos que otros. Pero obviamente el simple hecho de existir más de un competidor dentro de un mercado
pues lleva a que empiece a desarrollarse este ejercicio de competitividad. Eh, Cada uno quiere destacarse, cada uno busca realmente es tener una mayor participación dentro del mercado, porque eso lo va a llevar a que mayor cantidad de consumidores compren su producto y genere obviamente un mayor número de ganancias o de utilidades. La ventaja competitiva surge como esa herramienta que le va a permitir a la organización ser mejor que sus competidores, ser mejor que sus rivales, tener un reconocimiento por alguno de los elementos y hacer que por lo menos en un periodo de tiempo determinado logre que tenga un mayor número de consumidores. Eso es lo que hace realmente la ventaja competitiva. El concepto de estrategia sugiere la necesidad de adoptar los recursos del medio en el cual se desarrolla para generar ventajas competitivas. Esto se basa en la comprensión clara por parte de la empresa sobre sus principales características funcionales, la determinación de sus interrelaciones, la determinación de su capacidad de acción. Esto supone que para lograr una ventaja competitiva se requiere de la integración de las actividades internas de gestión orientadas al negocio, alcanzando los niveles mínimos que ofrecen los competidores. Es decir, que si yo quiero ser competitivo dentro de un mercado, yo debo por lo menos ofrecer lo mínimo, lo más básico que ofrecen mis rivales. Y a partir de ese valor agregado que yo pueda dar, de ese diferenciador, es que yo podría alcanzar una ventaja competitiva. Ahora bien, esa ventaja competitiva va a estar dada a partir de identificar claramente qué es lo que quieren o lo que buscan mis consumidores, mis clientes. Y es que dentro de un mercado existe un espectro muy grande de consumidores. Hay consumidores de todo tipo, hay consumidores con diferentes gustos, que buscan diferentes elementos en los productos o los servicios que contratan. Y es que, por ejemplo, si nosotros ponemos un caso muy sencillo como pueden ser las aerolíneas, bien, encontramos el mercado aéreo colombiano, pero dentro del mercado aéreo colombiano hay consumidores que buscan cosas totalmente distintas. Habrá unos que busquen confort, que busquen tratamiento preferencial, ¿sí? Que busquen eh, algún tipo de servicio, digamos que de lujo. Esos serán un tipo de consumidores. Habrán otros que únicamente se preocupen o busquen el transporte aéreo sin importarles ningún otro tipo de aspecto. Lo que buscan es simplemente un transporte a bajo costo. Ese será otro tipo de segmento. Habrán otros que no buscan ni lo uno ni lo otro, sino lo que buscan son frecuencias. Lo que buscan es que puedan transportarse de un lugar a otro en una fecha específica y en un horario específico. Entonces, para cada uno de ellos, para cada uno de esos consumidores, habrá una ventaja competitiva específica, distinta. Por ejemplo, si mi empresa desarrolla una ventaja competitiva en la cual puede llegar a ofrecer eh, un producto a un menor costo, pues nos damos cuenta que esa ventaja realmente no va a importarle a dos de los consumidores que yo he descrito anteriormente, solamente a uno. Entonces por eso es muy importante que a la hora de diseñar las ventajas competitivas, el foco debe estar centrado puntualmente en el tipo de consumidor al cual yo le estoy apuntando. Bien. Bueno, por último, encontramos el concepto de planeación estratégica. Este concepto de planeación estratégica surge a partir de la ligar, de unir los conceptos que hasta el momento hemos venido construyendo de planeación y de estrategia. Estos conceptos se articulan dependiendo el uno del otro. Cuando nosotros desarrollamos esa planeación estratégica, juntamos estos dos conceptos, desarrollamos actividades que están relacionadas uno con el otro y permitimos que sencillamente podamos alcanzar ese proceso de acuerdo a los lineamientos y a la búsqueda de actividades que buscaba alcanzar la organización. La planeación estratégica debe ser entendida como una herramienta que está a la mano de la dirección superior de la empresa.
No debe ser vista como un ejercicio, como le dije hace algún momento, que vamos a desarrollar por allí cada año y en el cual nosotros nos vamos a algún balneario a pasar unos días con coordinadores y directores de las empresas para precisamente conocer o tratar de conocer los resultados de esa empresa. No, es una herramienta que está a disposición de la dirección de la empresa, que a partir de hacer uso adecuado precisamente de esa información podremos construir actividades, podremos construir acciones que a futuro sirvan significativamente a la organización y que a futuro pues representen de manera importante cómo actuar ante situaciones inesperadas. La planeación estratégica es el proceso formal de una planeación a largo plazo que realiza la organización proyectando un crecimiento de acuerdo a las oportunidades que ofrece el mercado. Ahora bien, qué importante de acuerdo a eso que se ha descrito allí es el ejercicio de uno, realizar el diagnóstico interno. 2, tratar de identificar los posibles escenarios que se le pueden presentar a la organización en el futuro de acuerdo a cambios políticos, sociales, económicos. 3, diseñar las estrategias que a partir de lo que tiene la organización de respuesta a esos cambios. Y 4, pues a partir de las diferentes estrategias que yo voy a plantear, cómo voy a enfrentar a precisamente las estrategias que desarrollan otras empresas y cómo voy a desarrollar ventajas competitivas que me permitan a mí tener ese crecimiento que he planeado o que he tratado de proyectar a futuro. Bien. Bueno, los pasos para el horizonte básicamente son los que yo he mencionado hace algún momento. Fijamos el horizonte, dónde queremos ir, cuál es ese futuro que queremos estar como organización, como empresa. El diagnóstico, dónde estamos hoy, cuál es la realidad de nuestra organización, qué fortalezas nosotros logramos identificar, en qué nos destacamos, qué dificultades también tenemos, qué debilidades logramos identificar, qué debemos corregir, qué necesitamos cambiar. Direccionamiento, dónde queremos estar. A partir de pues lo que hemos identificado en nuestro diagnóstico de dónde estamos hoy, a dónde queremos ir y cómo queremos que cambien esas cosas para encaminarnos hacia ese futuro, pues lo definirá a partir del direccionamiento. Cuáles serán las actividades a desarrollar, las oportunidades a tratar de aprovechar para encaminarnos a lograr ese objetivo proyectado. La proyección estratégica es cómo llegaremos, cuál será ese conjunto de actividades, de acciones, de tareas que debemos desarrollar, de estrategias que debemos implementar para irnos por ese camino correcto y llegar al punto al cual queremos llegar. Y la evaluación y monitoreo, cómo estamos llegando. Y es que periódicamente nosotros debemos evaluar si vamos por el camino correcto, si estamos consiguiendo los resultados que esperábamos conseguir o si es necesario que desarrollemos, que implementemos algún tipo de correctivo, algún tipo de modificación para que corrijamos ese camino, para asegurar o tratar de asegurar que por lo menos estemos direccionados en tratar de llegar a ese objetivo proyectado que nos habíamos establecido. Bien. Bueno, por último, voy a hablar sobre algunos conceptos asociados al ejercicio de planeación estratégica y es puntualmente la verificación de los factores internos y externos a grandes rasgos que desarrollan las empresas. Un poco sobre los internos ya hablé hace un momento, pero no tanto sobre los factores externos que normalmente evalúan las organizaciones en el ejercicio de análisis estratégico. Inicialmente, el análisis estratégico es el concepto que surge como agrupación de las diferentes metodologías que existen para analizar los factores que generan impacto tanto a nivel interno como a nivel externo de las empresas. Existen diferentes metodologías. Yo a continuación voy a mencionar las que comúnmente más se utilizan, principalmente en el entorno nacional. Son metodologías que han sido usadas a nivel mundial a lo largo de los años. Son, como lo digo, las más utilizadas, pero no quiere decir que sean las únicas. Pero sí, como les he querido dejar en claro, es que son
las más utilizadas, y su aplicación y su relevancia pues no tienen discusión. La primera de ellas, para realizar el análisis de factores internos, hacemos uso cotidianamente del análisis DOFA, ¿no? Es el más conocido, muy seguramente ustedes ya lo han trabajado a lo largo de varias asignaturas, porque esta es una herramienta que nos permite identificar los elementos internos importantes y significativos para la empresa. Como le he dicho anteriormente, nos permite realizar un diagnóstico general de la organización, nos permite identificar las fortalezas internas de nuestro trabajo, en qué nos destacamos, en qué somos buenos, en qué nosotros podríamos enfocar nuestra ventaja competitiva. Y es que a la hora de diseñar una ventaja competitiva yo no podría diseñarla a partir de algo que no sé hacer, ¿no? Este es el primer paso para construir una ventaja competitiva, es identificar lo que realmente somos buenos, lo que nosotros sabemos hacer, perdón, y a partir de lo cual nosotros podríamos diferenciarnos dentro del mercado. Ese es el primer elemento o la primera estrategia para construir una ventaja competitiva. Conocer, realizar un diagnóstico interno de la organización y saber en qué nos destacamos. Además de esto, nos va a permitir identificar también en qué no nos destacamos, en qué no somos sobresalientes. Y es decir, vamos a poder identificar las debilidades, qué elementos no manejamos correctamente, qué elementos podremos corregir, qué elementos, pues si no trabajamos oportunamente, posiblemente a futuro eso nos pueda llegar a representar una problemática importante para la empresa, teniendo en cuenta más si se llegan a presentar mutaciones o cambios que afecten a la organización, ¿no? Entonces, este primer diagnóstico nos sirve para identificar aquellos aspectos en los cuales nosotros debemos enfocarnos para tratar de cambiar la organización y evitar que a futuro alguna problemática se pueda convertir en un error grave para la empresa. Bien. Ahora bien, de cara a los factores externos, existen también diversas metodologías. Lo que se busca en este sentido es tratar de identificar los factores que están asociados al exterior de la organización que al mutar o al cambiar pueden llegar a representar impactos significativos e importantes para las empresas. Acá nosotros vamos a identificar también dos tipos de aspectos, las amenazas y las oportunidades, pero es importante que tengamos en cuenta entonces dos de esos o dos variables para poder determinar o para poder definir eh, cómo se realizará la construcción de acciones o de actividades correctivas dependiendo de las variables de esos factores. Comúnmente nosotros podemos encontrar la metodología PESTEL como el elemento a tener en cuenta. Hay algunos que solamente lo utilizan como metodología PEST, hay otros que incluso le suman una palabra más. Vamos a ir desglosando cada uno de esas variables. P de políticos, es decir, cambios políticos que pueden llegar a afectar a una organización, como lo pueden ser, por ejemplo, el cierre de fronteras, cortes de diálogos diplomáticos entre dos gobiernos. Y es que, por ejemplo, si yo tengo un 50% de mis consumidores en otro país, en el momento de que se corten las relaciones entre mi país y ese, pues pierdo un 50% de mis consumidores. Entonces, primer cambio o primer aspecto, factor a evaluar, los políticos. Segundo, los económicos. Y es que obviamente los cambios económicos van a afectar todas las ramas de la estructura económica del país. Por ejemplo, si mi organización se dedica a importar materia prima y resulta que el precio del dólar subió e importan dólares, pues significa que ahora tendré que pagar más pesos por cada uno de los insumos que compre. Tercer elemento, social. Los cambios sociales que pueden llegar a cambiar la percepción que las personas en términos generales tengan sobre un producto. Y es que, por ejemplo, si las personas empiezan a identificar que el producto que yo vendo es perjudicial para la salud y hay una onda que los lleva a consumir otro tipo de productos, pues eso obviamente va a afectar mis ingresos. Vamos hasta ahora momento 3, ¿no? Político, económico, social. Y la T la completamos con tecnológico. Esos cambios tecnológicos que, por ejemplo, pueden repercutir en que yo pueda desarrollar un producto más barato o que un rival sí lo pueda desarrollar también más barato, ¿no? Al utilizar esa tecnología. Entonces, hasta ahí llevamos los 4 que se incluyen normalmente dentro del análisis PEST.
Hay otras metodologías o complementarias a esto, otros científicos que incluyen, por ejemplo, la otra E, que viene siendo ecológico, los cambios ecológicos que pueden llegar a repercutir en cambios en la organización, por ejemplo, la provisión de un material específico que puede llegar a ser una materia prima mía. Cambios legales, viene siendo la L, para completar el pastel. Son cambios normativos dentro del país que, por ejemplo, podrían incluir la provisión de alguna actividad. Por ejemplo, si mi empresa se dedica a hacer fracking y prohíben el fracking, pues digamos que ahí hay una afectación directa, ¿no? Y hay otros que incluyen la I de industria, que habla sobre cambios generales en la industria en la cual yo compito. Propiamente, pues podría significar el cambio de orientación de una industria, negociaciones internas por parte de la industria, establecimiento de requerimientos mínimos a ofrecer en cierto tipo de productos, que obviamente pues eso puede llegar a afectar el normal desarrollo de actividades que tenga mi organización. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a esta sesión sincrónica número 2. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, cualquier inquietud, me pueden enviar su consulta por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus inquietudes. Les agradezco a todos, les deseo una feliz tarde-noche y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.